Por el bien del imperio, por el bien del emperador y su pueblo, cualquier amenaza debe ser destruida. Este es el único propósito de la existencia de la Guardia Imperial. Debido a la interminable guerra provocada por la falta de recursos, la Tierra continuó desgarrándose, por lo que la humanidad se vio obligada a ir a otros planetas. La vida en la Tierra llegó a su fin como resultado de una invasión de seres extraterrestres. Pero la parte sobreviviente de la humanidad continuó vagando por la inmensidad del espacio, y finalmente, después de muchos años de vagar, encontró un planeta similar a la Tierra. La humanidad decidió llamarlo Novus, que significa nuevo hogar, y enviaron un mensaje a través del espacio a otros sobrevivientes, dándoles las coordenadas del nuevo hogar. Y así, esparcidos por toda la galaxia, la gente comenzó a reunirse en Novus. Esta era la Federación Bellato, un territorio libre para humanos y otras especies. El Imperio de Acretius, que cuenta con un poderoso ejército de soldados robóticos. La Santa Alianza de Cora es una nación religiosa con una poderosa energía y fortaleza mental. Los recursos de Novus tampoco eran ilimitados, por lo que la humanidad comenzó a prepararse nuevamente para la guerra. Lucharon por la monopolización de los recursos. En el laboratorio de máquinas del Imperio de Acretius, el comandante de la Guardia Imperial, Hailey Castoria, después de llamar a otro luchador, le dijo al joven aprendiz que tenía mala suerte con su compañero, pero necesita demostrar a su majestad todo lo que es capaz de hacer, por lo que no debe olvidarlo. Esta es una etapa extremadamente importante del entrenamiento. El pasante Luca respondió que todavía tenemos que ver quién tuvo mala suerte aquí. El comandante, sonriendo, comentó que sería mejor que estuviera a la altura de sus expectativas. Mientras se ponía la armadura, Luca pensó que al menos debería poder bloquear o esquivar todas las balas, una habilidad necesaria para alguien que quería unirse oficialmente a la Guardia Imperial. Ha pasado por todo el entrenamiento de simulación de emergencia. Es un aprendiz de la Guardia Imperial con el conocimiento más profundo del espacio, gracias a sus sentidos y al procedimiento de mejora de la percepción al que se sometió. Los oponentes de Luke eran 5 terroristas suicidas con equipo cibernético barato. La pelea con ellos no debería haber durado más de 10 segundos. Lucas se abalanzó sobre el enemigo, y este inmediatamente abrió fuego. Esta era una buena oportunidad para impresionar al emperador. Estaba obligado a distinguirse. La única pregunta era ¿cómo hacer esto? Luke nunca había intentado algo así antes, pero tuvo que afrontarlo. Tuve que llevar mis sentimientos al máximo. Su espada se movía con un movimiento practicado y perfeccionado. Luke se superó a sí mismo, escapó del fuego y destruyó a sus oponentes. Esto definitivamente debería aumentar su valor como guerrero. Hailey estaba contento. No creía que Luke usaría el control de trayectoria de proyectiles, ya que esta habilidad no estaba en el plan de estudios. Luca admitió que simplemente copió al hombre que estaba a su lado, y el comandante explicó que este tipo era de una familia famosa, y probablemente había entrenado en esto de antemano, pero era diferente de personas como Luca. Hailey le dijo al niño que le gustaba, y por eso quería darle un regalo. Luca sintió que algo afilado le tocaba el ojo y la sangre corría por su mejilla. El comandante se rió y le entregó el regalo prometido. Estaba contento de que el chico ni siquiera se inmutara, habiendo perdido un ojo. También debe haber perfeccionado bien su entrenamiento de resistencia al dolor. Luke miró el ojo mecánico que Hailey le había regalado y le dio las gracias. Todavía quería quitar ese ojo para instalar ojos con función de predicción de trayectoria. Entonces Ellie se acercó a él para hablar con Luca. Se disculpó por lo repentino. Riley estaba encantado con la increíble actuación de Luca, y respondió que si el joven maestro había venido a intercambiar elogios, entonces había llegado al lugar equivocado. Solo por el aura de Riley podía decir que estaba mirando a un representante de los nobles aristócratas de la familia Carfix. Lógicamente hablando, no era beneficioso oponerse a un representante de sangre noble. Tal vez la envidia jugaba un papel en él, pero tenía que decirle a Riley que estaba muy cansado. Sin embargo, le entregó una pastilla a Luke. Ellie explicó que vino a darle esto. Este medicamento le quita un poco la sensibilidad y podrá descansar mejor. Luca se negó, pero Riley le señaló que no podría entrenar adecuadamente mañana si no descansaba lo suficiente. Él mismo debía saber que la fortaleza mental por sí sola no lo llevaría muy lejos. Luca vio que esa pastilla para dormir era diferente a las que fabricaban en la calle. Le dijo al joven que a él también le había ido bien, y que solo lo estaba copiando. Ellie dijo modestamente que tiene ojos de combate mecánicos, por lo que no le resulta difícil calcular trayectorias, y su trabajo es mucho más impresionante,
considerando que lo hizo por puro instinto. Por eso, el comandante eligió a Luca y hasta le regaló un ojo mecánico a sus expensas. Luca pensó con tristeza que él, un plebeyo, estaba lejos de poder compararse con magníficos aristócratas como Ilay. Tiene que aferrarse a cualquier oportunidad, estando en lo más bajo de la jerarquía. Luca dijo en voz alta que Ilay había pasado la selección de manera justa, pero había muchos nobles que le habían fallado, pero estaba dispuesto a apostar dinero, a que pagarían por los resultados que necesitaban. Eli respondió que no había evidencia de esto, pero le parecía que este era el caso. Tipos como él, sin ningún apoyo, nunca fallarían en el procedimiento de cultivo de soldado avanzado, porque para ellos, la única forma de llegar aquí era abrirse paso con su propia fuerza. Luca no esperaba que el aristócrata le hablara de las imperfecciones de la nobleza, pero ¿qué exactamente quiere transmitirle este tipo? Mientras tanto, Ilay le extendió la mano a Luca y afirmó que cree que solo personas como él son dignas de llegar a la cima y que lo apoya. Los chicos se dieron la mano. Y Lucas dijo que todo esto era por el bien del imperio. Su historia es simplemente una saga de la vida de un niño que fue criado como una herramienta militar, un instrumento militar del imperio despótico de Acrecio, un imperio basado en el planeta Novus, similar a la Tierra, dividido entre tres potencias: la Libre Federación Bellato, el Imperio de Acretius y la Sagrada Alianza de Cora. Luke e Ilay estaban practicando tiro en el campo de tiro imperial. Ambos mostraron excelentes resultados. Luke terminó de disparar y se acercó al objetivo para examinar su progreso. Todos sus golpes fueron a la cabeza. Las balas cayeron bastante densamente. Ilay elogió a su camarada por ser capaz de golpear a todos los tontos directamente en la cabeza. Al parecer, Lucas se ha acostumbrado al ojo derecho que le trasplantaron. Pero, ¿es justo ser bueno disparando cuando se especializa en el combate cuerpo a cuerpo? Luke respondió que un miembro de la guardia debe ser bueno con cualquier tipo de arma. Y además, no quiere oír elogios de alguien que da en el mismo lugar tiro tras tiro, a lo que Ilay responde riendo que esa es su especialidad. Luca comentó que si fuera tan despreocupado, seguramente lo superaría en tiro, a lo que Eli respondió que solo estaría contento por eso. El imperio necesita gente como Luke. El valor de las habilidades y el talento se erosiona gradualmente en el imperio. Y mientras una persona tenga estatus y dinero, cualquier debilidad se convierte en un don. Pero si gente común y corriente, con un talento natural como Luca, empieza de repente a hacerse un nombre, la gente empezará finalmente a distinguir entre los verdaderamente dotados y los que no lo tienen. Luca le señaló a Ilay que sus palabras sonaban como una crítica a los cimientos del imperio y que si lo informaba a la administración, no lo dejarían pasar tan fácilmente, incluso si era Karfika. Él respondió que si Luca fuera capaz de tal cosa, no se lo habría dicho tan fácilmente. Estaba seguro de que Luca era una buena persona. Sin embargo, agradece a Luca su preocupación. 2 años después, en el tercer edificio de entrenamiento tuvieron lugar algunos acontecimientos. Haley anunció que Luca y Ellie liderarán los equipos para el entrenamiento de hoy. El comandante se dirigió a todos los alumnos y les dijo que si alguno tenía algún problema con esto, debía abandonar la sala. No hubo ninguno y Haley continuó sus estudios según su plan. Llegaron al lugar donde los Korits se habían establecido ilegalmente, y el próximo entrenamiento era para probar las habilidades de los aprendices en el campo. Haley ordenó que no se tomaran prisioneros y que todos los Koritas fueran asesinados. Eli estaba entusiasmado por su primera misión real y Luca le preguntó si alguna vez había matado gente durante el entrenamiento. El camarada respondió que esta vez se trataba de las fuerzas militares externas, la Federación Bellato, la Alianza Sagrada de Cora e incluso el Imperio de Acretius, todos originarios de los terrícolas. Lucas le aconsejó a Ilio no dejarse llevar por las emociones. Él no cree que los guardias superiores estén aquí para protegerlos, ¿verdad? Era una legión totalmente mecánica. Estos guardias podrían matarlos fácilmente si intentaran salvar la vida de alguien. Y no hay lugar en la Guardia Imperial para aquellos que no conocen su lugar. Todos los demás habitantes de Novus son solo insectos molestos para el Imperio. Les enseñaron esto y cada uno de ellos quiere usar y engañar al Imperio para beneficio personal. Esto es lo que les enseñaron. Resultó que los Koritas ni siquiera estaban armados, y esta misión debería haber terminado sin incidentes. Durante la batalla, Luke descubrió a un niño llorando cerca de una roca. Se sentó en un tronco carbonizado y llamó a su madre. Estaba tan asustado que ni siquiera podía moverse.
Era una unidad que no era de combate y que no ofrecería resistencia. Lucas recordó la orden del comandante de que no debían tomar prisioneros. Así que no debería haber dudado, porque eran plagas que estaban devorando las reservas del imperio. Luke sacó su espada y le dijo al niño que fingiera estar muerto para poder sobrevivir. Pensó que no debería haber hecho esto. Si el Estado Mayor se enterara de sus acciones, cualquier cosa podría pasarle. A Lucas se le ocurrió la idea de regresar y acabar con el niño. De repente, un destello brillante apareció en el lugar donde estaba. Luke se dio la vuelta y vio la figura de Ilay en la torre alta. Luke no sabía cuánto tiempo había estado allí. Luca intentó calmarse porque Eli no reportaría lo que vio, hasta que nadie más viera su última acción. Decidió que necesitaba vigilar a Eli. De repente, un guerrero Corid apareció ante él y exigió que los acritianos abandonaran ese territorio. Probablemente fue él quien provocó la explosión en la torre. Si puede causar una explosión sin ningún arma, entonces sin duda es un usuario de la fuerza. Luke vio una figura volar desde la torre en llamas. El poder detrás de esto dijo que esto no era una base militar, sino simplemente un asentamiento, y que mataron a personas que simplemente estaban tratando de sobrevivir aquí. Luke no sabía si el capitán sabía de esto. Eli, que había caído sobre las rocas, le dijo a Luca que había sido descuidado y no tenía excusa. Y Luca pensó que todo esto había sucedido porque había dudado. Había pasado muchas veces por cómo lidiar con los portadores de la fuerza. Tenía que expiar su error a cualquier costo. Decidió tratar con él personalmente y ordenó a los demás dispersarse y regresar a la base. Ahora el portador de poder y Luke estaban uno frente al otro, listos para pelear. El que ejercía el poder estaba listo para usar sus habilidades mágicas y preguntó, ¿a dónde iba? Luke se dio cuenta de que el hombre había asumido el papel de cebo para que sus aliados pudieran escapar, pero para poder usar el poder, el hombre tenía que seguir un cierto orden de acciones. En el caso de su oponente, son sus señales con las manos. Mientras pueda ver estas grietas en el espacio, podrá soportar las explosiones. Luca hubiera preferido una batalla de desgaste, pero no tenía otra opción. Incluso si su cuerpo estaba dañado por maniobras de tan alta velocidad, tenía que atacarlo mientras pudiera. Lucas se lanzó al ataque. Estaba seguro de que el enemigo no escaparía de él. Él ya estaba cerca del portador de poder. La grieta espacial voló la mitad de la armadura de la cabeza de Luca. El que tenía el poder, al ver su rostro, murmuró confundido que resultaba que era solo un niño. En ese mismo momento, una lanza le fue clavada en el estómago. El que tenía el poder cayó de espaldas. Luca entendió que si continuaba con la presión, sería la muerte para él. Los coritianos son fanáticos cuyas creencias están más allá del entendimiento humano. Pero ¿por qué no podía matarlo? Luca se recompuso, porque durante una pelea no puedes dejar que tus emociones te consuman. Pensó que todo esto era por el bien del imperio, por el bien del emperador y su pueblo, por lo que era necesario destruir cualquier amenaza. Este es el único propósito de la existencia de la Guardia Imperial. Y entonces Luke escuchó gritos de ayuda. Luca e Ilay estaban en la sala de recuperación de cápsulas del hospital de Acretia. Eli, acostado en una solución especial, le preguntó a Lucas si había sentido la línea entre la vida y la muerte. Lucas respondió que debía hablar por sí mismo, ya que él fue quien casi murió en la misión. Con pelaje, Eli dijo que tendría brazos y piernas nuevos, y qué cambios tuvo, a lo que Luca respondió que tenía la espalda dañada, y se encargó un juego de huesos de titanio y piel artificial. De todos modos, dentro de 2 años iba a renovar completamente su cuerpo. Eli sugirió que Hayley sabía que el portador de la fuerza estaría allí. Luca respondió que el comandante no les había dicho nada porque quería ponerlos a prueba, y si sus guardias ni siquiera se habían movido para ayudar, eso significaba que podrían haberlo manejado por su cuenta, ya que al final no hubo pérdidas de todos modos. A Ilay le pareció extraño que él y el otro cadete, a quien también le volaron la cabeza a la fuerza, de alguna manera sobrevivieran. Era demasiado extraño para ser una simple coincidencia. Luca pensó que quizás ese tipo no quería matarlos en absoluto. Recordó la cara confundida del portador de la fuerza cuando vio el rostro de Luke, pero él creía que perdonarle la vida era un error, puesto que ya era un guerrero y un soldado. Esta misericordia sin valor era la razón por la que los coritas continuaban muriendo. De repente, Eli le preguntó a Luca por qué hizo la vista gorda ante ese hijo de los coritas. Luca se dio la vuelta y le dijo a su compañero que estaba harto de charlas vacías. ¿Realmente había cambiado su lenguaje? Agregó que fue un lamentable malentendido y que no volvería a suceder.
Los cadetes habían completado 2 de sus 4 años de entrenamiento en la Guardia Imperial, y ahora había llegado una nueva generación de jóvenes cadetes, por lo que el comandante esperaba que les sirvieran como modelos a seguir. Destacó especialmente a Luca y a Ilei, que consiguieron los mejores resultados. Incluso podrían llegar a ser centuriones si continúan trabajando de la misma manera en beneficio del imperio y sus ciudadanos. La Guardia Imperial está organizada de forma bastante sencilla. Se trata de 1000 guardias, compuestos por 10 centenares, cada uno de los cuales está dirigido por un centurión. Los cadetes como Luca, después de una sustitución completa de su cuerpo por uno mecánico, son designados centuriones del 10º centenar, que tiene el rango más bajo. Lucas pensó con esperanza que si lograba convertirse en centurión del 10º centenar, podría lograr mucho en el futuro. El entrenamiento de los cadetes continuó con mayor intensidad. Luca notó que Ilei se había vuelto más fuerte con su nuevo brazo. Ya ha conseguido 124 victorias en 124 rondas. Eli dijo que esperaba ganar esta también. Y Luca señaló que si los nuevos componentes podían asegurar la victoria tan fácilmente, entonces no habría necesidad de entrenamiento. Ilei le dijo a Luke que se volvió aún más duro después de que el comandante le contó sobre los centuriones, y parecía que el deseo de convertirse en uno se había instalado firmemente en su cabeza. Luke respondió que si tenía éxito en la Guardia Imperial, sería solicitado en todas partes, a lo que Ilei señaló que ya había alcanzado alturas donde sus orígenes no importaban. ¿Por qué no debería relajarse? Luca dijo que, a diferencia de él, no tiene a dónde regresar, por lo que continúa subiendo con todas sus fuerzas. Luca se volvió hacia Ilei y le dijo que él también tenía talento, pero le faltaba motivación. Así que, ¿por qué se unió al servicio? El joven respondió que quería ser científico, arqueólogo, estudiar antiguas civilizaciones olvidadas. Pero la arqueología estaba prohibida en el imperio, especialmente en las civilizaciones antiguas, y además, los miembros de su familia eran a menudo generales. Simplemente no se le habría permitido otro camino. Luca se dio cuenta que su amigo estaba triste por no poder hacer lo que le gustaba. Estaba bastante malcriado. En sus barrios bajos la gente soñaba con vivir al menos un día más. Muchos estaban felices de tener algo para comer hoy. Eli sabía que diría eso. Solo estaba compartiendo algo confidencial con un amigo. Y Luca le respondió que podría interpretarse como una crítica a los cimientos del imperio y que sería su fin si alguien lo denunciaba. Eli respondió que estaba seguro de que Luca no haría eso, ya que él también guardaba su secreto. Lucas exclamó que dudó porque el enemigo estaba desarmado, incluso si no hubiera intervenido, habría terminado el trabajo. Es leal al emperador y al imperio, porque reconocieron su talento. Los enemigos del imperio son sus enemigos. Luego añadió que él, Aidai, no era una excepción. Eli acusó a su amigo de mentir. Si su lealtad al imperio fuera realmente más allá de la mera lealtad, ya habría intentado convencerlo. Le aconsejó a Luca que no se esforzara tanto. Luca pensó que Eli moriría si continuaba comportándose así. Los cadetes fueron enviados en una misión de reconocimiento de tercer año a una tierra neutral deshabitada. Era un lugar misterioso, respondió con una oleada de energía, incluso después de millones de años. Eli se llenó de alegría y le contó a Luke que hubo civilizaciones que exploraron las estrellas antes del amanecer de la humanidad. Era simplemente asombroso. Luke pensó con fastidio que ya había puesto límites, pero Ilei continuó pisoteándolos. Le recordó a Ilei que no podían relajarse porque estaban en una misión de reconocimiento, y si se topaban con alguien, habría una pelea. Ilei respondió despreocupadamente que, en cualquier caso, los guardias aún los ayudarían. El presente existe gracias al pasado, y estas huellas nos permitirán mirar hacia el futuro. Claude Ramons, cadete de la Guardia Imperial, dijo que si lo pensamos de esa manera, podemos entender por qué a tanta gente le interesa la historia. Luca pensó que la familia de Claude quizás no fuera tan distinguida como la de Carfica, pero aún así eran respetados, y Claude recurrió a Luca. Le preguntó al joven si estaba saliendo con alguien. Si no tiene pareja, le gustaría presentarle a su hermana menor. Y no importa si es huérfano o aristócrata, porque ocupa una posición honorable. Claude le pidió a Luca que lo pensara, porque su hermana era muy bonita. De repente, Luca sintió una respuesta biológica y ordenó al grupo de Ileus que proporcionara cobertura trasera mientras él y Claude permanecían en el frente. Alguien se acercaba a ellos. En el aire vieron un cubo transparente giratorio. Entonces los cadetes vieron al paladín Corit.
Atacó al grupo con su lanza y Claude logró gritarles a los luchadores que huyeran. Luke vio la lanza del paladín golpear a Claude. Este fuerte regaño se acercaba. La lanza mortal del paladín se movió a gran velocidad. Luke solo notó su rastro atmosférico. Se imaginó el rostro de Claude, quien hacía apenas un minuto le había prometido presentarle a su hermana pequeña. Luke solo logró ver un destello de la lanza, y la parte superior del cuerpo de Claude ya había desaparecido. El ojo mecánico de Luke mostró un error. No pudo calcular la trayectoria de la lanza. Pero de repente alguien abrió fuego furioso contra el paladín. Corrieron a ayudar a Luke y le instaron a recomponerse y no quedarse allí parado como un pilar. Ellie se apresuró a ayudar y tenía razón. Incluso si Luke intenta escapar, no saldrá de allí. Solo hay una manera de resolver esta situación. Debe luchar hasta que lleguen los refuerzos de la Guardia Imperial. Solo necesitan unos 20 segundos para que lleguen los guardias. El paladín estaba justo frente a él. Ya estaba preparando su lanza para un ataque. Luke vio la punta de la espada corriendo hacia él. Esos 20 segundos le parecieron muy largos. Luke fijó su mirada en la mano del paladín. Sintió un fuerte golpe y se preparó para la muerte. Luke pensó que nunca sobreviviría a la pelea con este monstruo durante 20 segundos completos. Y justo entonces escuchó que alguien lo llamaba y le decía que parecía un cerdo, que se dio cuenta de que lo estaban llevando al matadero. Se imaginó el rostro del comandante que dijo que no se puede darle la espalda al enemigo. Mientras éste blande su espada, él debe hacer lo mismo. No hay lugar para los débiles en la Guardia Imperial. Antes de que el paladín pudiera abalanzarse, Luke se lanzó hacia adelante. Decidió atacar primero. La ayuda ya estaba muy cerca. Luke se acercó a su oponente y se congeló en una posición de lucha. Ya no podía usar su brazo, pero podía bloquear la lanza. Luke sabía que tenía que prepararse para el siguiente ataque. El monstruo estaba listo para acabar con el cadete. El paladín decidió acercarse a Luke. En el último momento, Luke se dio cuenta de que él no era el objetivo. Lucas le contó esto a Elías. El paladín se acercó a gran velocidad. Ya estaba muy cerca. Luke miró esta máquina de matar con los ojos muy abiertos. El paladín blandió su arma. Pero de repente un guerrero desconocido con armadura apareció entre ellos. Utilizando el motor a reacción incorporado en sus zapatos, se acercó al paladín. Luke vio al extraño abalanzarse sobre el monstruo. Agarró al paladín por la cabeza. Apuntó el arma a su armadura y disparó varias veces. Se produjo una explosión monstruosa y un destello iluminó todo a su alrededor en rojo. Después de unos segundos, todo quedó en silencio. A través de la neblina nublada, Luke vio la figura de un hombre con armadura frente a él. Él fue salvado. Luke vio la figura apenas móvil del paladín detrás de su salvador. Estaba en un estado lamentable. El cristal de su casco estaba roto, pero aún estaba vivo. El paladín, apoyado en su espada, se acercó al guerrero imperial. Se giró para mirarlo y esperó con calma. Luke vio cómo ambos oponentes estaban dispuestos a destruirse mutuamente. A un lado estaba un guardia imperial, que portaba las armas de la Legión del Imperio, y el caballero sagrado Cora, el usuario de la fuerza. ¿Quién será más fuerte? Ambos guerreros eran tan rápidos que Luke ni siquiera podía seguir sus armas con sus propios ojos. Esta era una pelea de nivel guardia imperial. Lucas oró a Dios para que el guardia ganara. El ataque del guardia fue realmente rápido como un rayo, y logró agarrar al caballero Cora por la cabeza. Le asestó al paladín un golpe monstruoso. El caballero se tambaleó. Luke recordó la lanza del paladín. Se le ocurrió que la Guardia Imperial no tenía idea de la velocidad y el poder de la lanza, que Luke había sentido en su propia piel, y por lo tanto difícilmente podrían reaccionar correctamente. Y si la guardia moría, entonces todos permanecerían con él. La mano del paladín detuvo la espada de la Guardia Imperial. Luke se dio cuenta de que iba a haber una explosión. Fue tan fuerte que tiró al joven al suelo, arrancándole las extremidades. Luke pensó que el caballero Cora obviamente había sobrevivido, y ahora todo estaba perdido. Escuchó que alguien se acercaba a él y lo elogiaba por un trabajo bien realizado. El guardia dijo que pudo derrotar a ese caballero gracias a él. Luego le preguntó a Luke dónde se lastimó, y el cadete respondió que se lastimó cuando intentó esquivar su corte de fuerza. El guardia dijo que ayudaría a Luke a regresar a la base. Luke abrió los ojos para ver a un guardia con la armadura de la Legión totalmente mecánica que el Imperio proporciona a la Guardia Imperial. Reemplaza todas las partes vulnerables del cuerpo que son inútiles en el combate, lo que permite que una persona se convierta en un arma en toda regla. Todo cadete sueña con conseguir una legión, porque es una prueba de que es un guardia de pleno derecho del Imperio.
Sin embargo, este guardia no tenía cabeza y Luca no podía entender si era un hombre o una máquina, porque estaba vivo incluso sin cerebro. El guardia dijo lentamente que había perdido el cerebro y gritó salvajemente. Luke pensó con amargura que durante todo este tiempo había estado luchando por convertirse en ese monstruo. No sabía si podría esperar ayuda. Su cuerpo temblaba. Tenía frío. Esta era la última visión de su vida. Luca escuchó la voz de Ilay preguntando si todavía estaba vivo o no. El joven se alegró de que su amigo sobreviviera, aunque no estaba en las mejores condiciones. Ellie informó que todos, excepto ellos dos, estaban muertos, y preguntó si las heridas de Luca eran graves, a lo que respondió que se estaba muriendo. Luke le dijo a su amigo que lo que había estado esperando toda su vida ahora estaba justo debajo de sus narices. La alianza entre Cora y Bellato es muy estrecha. Lo que él quiere no lo puede conseguir en el Imperio. Le aconsejó a Ilay que se marchara, porque pronto llegarían refuerzos, y si se cruzaban, todo lo que tendría que hacer sería regresar al Imperio. Tiene una familia noble y lo suficientemente rica como para apoyarlo en todo momento, y siempre brilla más cuando habla de sus sueños. Lucas deseaba con todo su corazón que su amigo viviera como él quería. Ellie tocó cuidadosamente la mano de Luke. Le dijo a su amigo que, a juzgar por su comportamiento, efectivamente iría al otro mundo. Nunca podría vivir en paz si dejara que Luca muriera así. Pronto oyeron el sonido de los motores del transporte en el aire, que había llegado para ayudar. Luca miró el catálogo de productos cibernéticos, sentado en un banco blando. Ellie se dio cuenta de que estaba mirando las piezas y de repente se acercó a Luca por detrás. Eli podría recomendar el F-24 Reus a su amigo. Con su corto periodo de adaptación, podría volver a la acción más rápido y es mucho mejor que el que está usando actualmente. Luke le pidió a Eli que dejara de aparecer de la nada y asustarlo. Después de regresar al Imperio y someterse a una rehabilitación, Luca fue citado al departamento para ser interrogado. Querían saber qué había pasado allí, que 3 cadetes y un supervisor de la Guardia Imperial habían muerto. Un incidente llamado el encuentro con el paladín Cora. Al principio, Luca pensó que lo habían llamado porque iban a investigar a profundidad este caso, pero el motivo fue otro. Donde los enviaron encontraron algún artefacto. Ilay le dijo a su amigo que ahora todos estaban discutiendo sobre quién debería obtenerlo, y Luca decidió que el cubo flotante que vio era la razón de todo. Luke le preguntó a Ellie quién había tomado finalmente el artefacto, y él respondió que habían reasignado un equipo específicamente equipado para fines de investigación. Si la Santa Alianza se niega a entregar este lugar y el artefacto, comenzará una gran masacre. Si el Imperio declara la guerra a la Alianza, Bellato se beneficiará simplemente viéndolos pelear. Por eso, suelen intentar limitarse a enfrentamientos menores para que nadie resulte perjudicado por pérdidas. Y Luca dijo que no le interesa mucho el tema político, que solo sigue órdenes directas. Así es como debería ser un verdadero guardia. Al informar que el guardia decapitado continuaba moviéndose, el capitán concluyó que se trataba de un fenómeno fantasma causado por señales residuales. Pero es poco probable que este fuera el caso, porque respondió conscientemente a las palabras de Luca después de la muerte, definitivamente no es un fenómeno fantasma. Lucas tenía muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, no es tan estúpido como para intentar comprender lo que los altos mandos se niegan a responder. En la inmensidad del campo de entrenamiento hay un lugar que no acaba de encajar con la atmósfera de la guardia. Esta es una habitación de invitados, diseñada para reuniones familiares y amistosas con cadetes. Como huérfano, Luca nunca había estado allí antes y no esperaba que nadie quisiera conocerlo. Fue Lily Ramones, la hermana de Claude, quien vino a verlo. Tal vez quería preguntarle sobre la muerte de su hermano porque era el líder del escuadrón. Sin embargo, Lily inmediatamente dijo que no venía por eso, ya que el mismo día en que su hermano decidió convertirse en miembro de la Guardia Imperial, su familia estaba preparada para tal noticia. Ella vino a ver a Luca específicamente porque su hermano hablaba mucho de él, considerándolo el amigo más talentoso entre los otros cadetes. Le preguntó si quería conocerlo. Luca le recordó a la niña sus orígenes, pero ella le respondió que era su iniciativa. Solo tendría que resolver un par de trámites. Ella parecía estar interesada en una relación con Luca, y el chico le preguntó por qué a él. Y Lily, a su vez, le preguntó si la petición de muerte de su hermano no era una razón suficiente para él. Luca solo se beneficiará de esto, y muchos chicos lo envidiarán. Luca estuvo de acuerdo con la muchacha, porque no había absolutamente ninguna razón para rechazarla, porque para alguien como él conseguir una novia de sangre noble y tan dorada
Es una posibilidad entre 1 millón. Y él siempre se esforzó por tener éxito en esta vida. Y una boda con una aristócrata solo lo acercará a su objetivo. ¿Qué más se puede desear? Sin embargo, todo parecía muy sencillo y por eso Luca estaba atormentado por las dudas. Se levantó de su asiento y le dijo a Lily que tenía que negarse. Después de eso, se despidió de la niña y se alejó. Pero Luca consideraba a Ailey, que lo tenía todo, un idiota por soñar con salir del imperio, quien sabría que él mismo sería tan estúpido como para tomar una decisión basada en sus dudas. Estaba seguro que Lily percibiría esto como un insulto a un aristócrata. Lily alcanzó al joven y le agarró la mano. Ella admitió que estaba apresurando demasiado las cosas y sugirió iniciar la relación con una simple amistad. Lucas se liberó y dijo que ese no era el problema y Lily prometió volver a verlo. Luke, mirando la figura de la niña que se alejaba, se dio cuenta de que no sería fácil deshacerse de ella. El entrenamiento de cadetes continuó en el Imperial Sparring Grounds. El instructor de combate de la Guardia Imperial, Keenan, nunca pensó que Luke acudiría a él. El joven dijo que vino a aprender sus habilidades del instructor, y Keenan respondió que en cuanto a pelear, fácilmente lo ayudaría. Aunque Luca ya sabe mucho, no importa cuántos cadetes enumeres, apenas hay un par de los que son más fuertes que él. Luca respondió que no le bastaba con ser considerado el mejor cadete del curso. El instructor Keenan, aunque fuerte, no era tan despótico como los otros instructores. A diferencia de los otros instructores y guardias, utiliza una mejora bastante mediocre en combate. Es 10 veces más débil en comparación con lo que Luca usa actualmente, y lo único que está perdiendo ahora es que todo su cuerpo no está cocido, por lo que simplemente es más débil. Pero si Luca no podía ganar ni siquiera contra él, entonces no tenía ninguna posibilidad contra alguien como Paladin Core, por lo que Luca agradeció al instructor por darle la oportunidad de practicar. Keenan inmediatamente sugirió que Luke atacara. El instructor le preguntó al cadete si quería probar el nuevo equipo. Luca decidió saltar sobre Keenan, acortando la distancia y terminando todo con un golpe rápido. Estaba seguro de que la victoria sería suya, pero de repente sintió una desagradable sensación de vuelo libre. Luke cayó, pero decidió que eso no lo detendría. La lucha continuó, con el cadete usando todas sus habilidades para derrotar a Keenan. Sin embargo, fue arrojado hacia atrás con tal fuerza que rebotó por la arena como una pelota. ¿Estaba acostado boca arriba y no entendía lo que estaba pasando? El instructor se acercó lentamente a Luca y le dijo que no solo había juzgado mal a su oponente, sino que también se había dejado distraer por algo durante la pelea. Keenan le preguntó al cadete por qué estaba tan impaciente. Luke pensó que el primer ataque del parásito golpearía a Keenan en la barbilla. Sin embargo, tan pronto como tocó la mano, su cuerpo se inclinó hacia atrás como si hubiera perdido el control. O para ser más precisos, la energía cinética que le impartió a Keenan fue redirigida hacia atrás, sacudiéndolo. Keenan le explicó al cadete que este era su método personal de defensa personal. Lucas le pidió al instructor que le enseñara este método. Keenan advirtió que siempre había un precio que pagar por un atajo, y preguntó qué había aprendido de esa pelea. Y el niño respondió que sintió como si lo hubieran hechizado. Su cuerpo comenzó a moverse por sí solo, sin obedecer. Keenan explicó que se llamaba estilo de lucha arcade, y Luca le preguntó sorprendido al instructor si eso no era lo que solían usar los bandidos. Lo que vio fue tan impresionante que incluso lo implementaría en el programa de entrenamiento militar. Keenan respondió que lo habían investigado, pero que el arcado tenía 3 defectos importantes. Luke sugirió que podría ser un efecto secundario en forma de conmoción cerebral. Keenan estuvo de acuerdo con la suposición de Luca, y agregó que había algo más que probablemente no entendería ahora. A lo que el cadete respondió que si se volvía más fuerte gracias a esto, entonces tales riesgos estaban justificados. El instructor afirmó que no le correspondía a él decidir. Él ya era un activo del imperio. ¿Se daba cuenta de cuánto dinero se estaba invirtiendo en ellos? Entrenar en el estilo de lucha. Arcade inevitablemente dejará secuelas en su cerebro. ¿Podrá jurar dejar de usarlo cuando eso suceda? Luke sabía que Keenan sabría si decía una mentira. Entonces dijo que no podía decir malas palabras, pero que intentaría no usarlas. Y el instructor le respondió que le gustaba la honestidad de Luca. En ese mismo momento, el joven voló varios metros hacia atrás ante el golpe de Keenan, quien le indicó que siempre esperara un ataque. Así estaría siempre listo para cualquier situación. Dijo que le gustan los que aprenden rápido. Ellie le preguntó a Lucas si había dormido algo. El joven respondió que simplemente estaba ocupado.
ya que había estado practicando con Keenan todos los días durante un mes. De hecho, no le enseña nada, quiere que observe y descubra todo por sí mismo. El estilo de lucha de Arcade es muy diferente a todo lo que Luca había entrenado antes, ya que la mayoría de las técnicas de lucha se basan en aprender movimientos y perfeccionarlos, mientras que Arcade exprime de una persona lo que ya está en ella. Se trata de una especie de algoritmo de combate superior que utiliza todas las técnicas del arsenal de un luchador para producir el método de confrontación más eficaz en una situación específica en cuestión de segundos. En otras palabras, entrenamiento cerebral. Luca le preguntó a Ailey cómo había ido en su nueva misión, y él respondió que estaba aburrido y que le habían dicho que se deshiciera de un androide defectuoso. Señaló que todas las misiones actuales eran como un juego de niños. Y Luca sugirió que aparentemente la Alianza Cora estaba siendo cautelosa debido al último incidente, lo que probablemente era la razón por la que el centurión jefe siempre estaba en las instalaciones. Ailey le dijo a Luke que había oído de personas cercanas a él que, si el propio centurión jefe se estaba involucrando, significaba que se estaba planeando una rebelión. Nada menos. No conoce los detalles, pero definitivamente hay un grupo de conspiradores. Luca estaba desconcertado. Se avecinaba una guerra con la Alianza, y algunos idiotas estaban planeando una guerra civil. Eli respondió que si culpaba a la idiotez de todos los problemas internos, entonces él también era parte del problema. Luke empujó bruscamente a Ailey contra la pared y levantó la mano para golpear. Le dijo enojado que podía hacer la vista gorda ante el hecho de que quería abandonar el imperio, pero si tenía la intención de convertirse en un enemigo, no lo dejaría de esa manera. Eli le recordó que él también había pasado la prueba de aptitud de la Guardia Imperial. Tales comentarios no eran menos importantes para el imperio. Le pidió a Luke que se calmara. Luca le pidió a su amigo que dejara de sacar una conclusión que podría ser malinterpretada. No quería ver su nombre en la lista de traidores, y Eli señaló que solo podía decirle eso a él. Le pidió una vez más a Luca que se relajara y le prometió invitarlo a algo rico el fin de semana. Luca respondió que ya tenía planes y además estaba harto de la charla de Ailey. Luke no sabía cuánto tiempo había pasado desde que había estado en el sector inferior de Acretius, pero para alguien como él, que venía de los barrios bajos, la escena era bastante familiar. Le dijo a Keenan, que lo acompañaba, que cuando se convirtió en cadete, no pensó que volvería a bajar al sector inferior. No quería respirar el mismo aire que esa escoria. Luca no creía que el instructor lo arrastraría hasta aquí cuando anunció sus planes. El aire del sector inferior está contaminado. La ciudad, la energía térmica del magma, ubicada directamente debajo de ella, y todos los desechos y el exceso de calor van al sector inferior. En el pasado, Luca respiró este aire durante bastante tiempo y sintió que tenía que salir, o seguiría siendo un perdedor por el resto de su vida. El instructor le dijo a Luke que lo siguiera. Habían entrado en un mercado negro, y Keenan dijo que los niños curiosos rara vez salían con vida, por lo que Luca debería guardar silencio ya que era su primera vez allí. El instructor Keenan tenía mucho conocimiento en lo que respecta al sector inferior. Alguien que había sido guardia imperial durante décadas conocía el lugar mejor que Luke, y era divertido. Keenan le había dicho que usara piernas protésicas más simples en este viaje, y no se sabía qué tenía en mente. Luego el instructor le pidió a Luca que se preparara. Fueron bloqueados por dos guardias de seguridad, y Keenan les dijo que le gustaría hablar con el dueño del establecimiento. Los guardias le preguntaron si conocía al jefe Aleph, y Keenan respondió que no lo conocía muy bien, pero quería verlo. Uno de los guardias le apuntó con un arma y maldijo groseramente. Keenan lo derribó y la bala que disparó impactó en la acera. Luca colocó al segundo guardia sobre el asfalto y le ordenó a nadie moverse. Keenan repitió su solicitud de reunirse con Aleph. Cuando los bandidos se marcharon, Luca le preguntó al instructor qué habría hecho Keenan si no hubiera logrado acudir al rescate, y este respondió que habría buscado otra manera. Luke preguntó, ¿qué clase de lugar era este? El instructor respondió que este era el lugar más caluroso de todo el imperio, el Coliseo. Aleph los recibió en su oficina, iluminada por luz roja. Era un hombre gordo con gafas y muchos anillos en los dedos. Keenan señaló a Luke y le pidió a Aleph que pusiera al niño en la arena. Le aseguró al jefe que no exigiría ninguna indemnización aunque el chico muriera allí, y Luca ahora comprendió por qué el instructor le había dicho que se equipara de forma más sencilla. Aleph sostuvo la colilla del cigarrillo entre sus dedos índice y medio. Luego, con un movimiento rápido, se lo arrojó a la cara a Keenan. El maestro lo esquivó, y Luca atrapó la colilla con la mano.
Aleph se volvió hacia Keenan y le dijo que algo estaba mezclado. Los dejaron entrar no porque fueran a cumplir sus deseos, simplemente era que sería más fácil deshacerse de los cadáveres de allí. Luca estaba seguro de que este bandido estaba fanfarroneando. Si no hubiera tenido intención de hablar con ellos, ya habría dado la orden de abrir fuego contra sus guardias. 3 matones ya tienen sus cabezas a punta de pistola, y otros 2 guardias armados están afuera. Luca hizo un plan de acción. Primero tenía que volcar la mesa en la que estaba sentado Aleph. Luego tendrá que enfrentarse a 2 guardias. Toma el control de sus armas y toma a su jefe como rehén. Dispara a los matones que vienen a ayudar detrás de la puerta. Mantén a los supervivientes en la mira. Cuando la simulación de acciones se completó en la cabeza de Luca, Keenan le preguntó a Aleph, ¿qué pasó con el dueño anterior? Se sorprendió de conocer a Tora, quien murió después de ser atrapado en un combate amañado. Y Keenan afirmó con confianza que fue Aleph quien mató a Tora y tomó el poder sobre el Coliseo. El instructor agregó que eran amigos, pero no culpa a Aleph de nada. Después de todo, él mismo mató a su predecesor por el bien del poder. Para las calles este es el orden natural de las cosas. El hombre gordo puso el cañón de su pistola en la cabeza de Keenan y le preguntó cómo sabía todo eso. El instructor le pidió a Aleph que se calmara si no quería terminar como Tora. El jefe regresó a su silla y respiró hondo. Le preguntó a Keenan, por lo que solo necesitaba un lugar en la arena para un enano como Luca, que incluso tiene brazos y piernas de modelo no de combate, y un cuerpo que todavía es orgánico. Sería aplastado en un panqueque en cuestión de segundos. En principio, está dispuesto a encajarlo en el cronograma, pero Keenan debe ofrecerle algo a cambio, a lo que el instructor afirmó que sabe dónde escondió Tora su caja fuerte, y también sabe que Aleph tiene el ojo del antiguo dueño del Coliseo. Aleph se sorprendió una vez más de que Keenan supiera tales detalles y preguntó, ¿quién era realmente? El maestro respondió que simplemente era una reliquia del pasado y que no valía la pena preocuparse por él. Aleph le ofreció un asiento VIP, bebidas y chicas, pero el instructor solo aceptó bebidas porque el chico no necesitaba ningún trato especial. Aleph solo tenía que enfrentarlo a sus mejores luchadores. Luca miraba a Keenan con respeto y envidia, quien tenía el control total de la situación sin mover un dedo. Tenía algo que a Luca le faltaba. Los llevaron a la sala de espera del Coliseo y les informaron que las peleas comenzarían en 2 horas, por lo que Luca podría calentar mientras tanto. Lucas tenía curiosidad por saber qué había en esa caja fuerte de la Torá que hizo que el comportamiento de Aleph cambiara tan abruptamente. Y Keenan le dijo al joven que había un tesoro escondido allí que podría cambiar la vida de Aleph. Luca le preguntó al instructor qué haría si tuviera que pelear, y él respondió que se lo contaría después de ganar en la arena. Keenan sacó una tableta y mostró un retrato del rival de Luca, Gabriel, apodado Puño de Acero. El Coliseo estaba lleno de idiotas que estaban dispuestos a meterse equipo ilegal en ellos mismos, incluso si eso reducía su esperanza de vida. Este era probablemente uno de los que no se preocupaba en absoluto por su propio futuro. Pero en el estado en el que se encontraba Luca, podría morir de un golpe de un tipo tan grande. Keenan le recordó a Luke lo que le enseñó y le preguntó cuál es la base del estilo de lucha arcade. Lucas respondió que esta era la actitud: contentarse con lo que se tiene. Agregó que contentarse con algo es perder. Y Keenan exclamó que el agua no pierde, solo cambia de forma. Hay un potencial real en él. Lo ha estado observando desde que desvió balas en una prueba sin el equipo que calcula la trayectoria, y aunque le sorprendió sumamente que pidiera ser entrenado, como persona talentosa, llegó al lugar indicado. Lucas respondió que había muchos elogios infundados en su discurso. Keenan señaló que esta podría ser su última conversación. Luca entró a la arena por las gradas, y los espectadores, indignados, le lanzaron basura, porque se atrevió a desafiar al puño de acero del mismísimo Gabriel. Dudaban que ese chico regresara hoy a casa. El público le puso el apodo de Buen Chico. La multitud no podía imaginarse quién había traído esa cosa vacía allí. Luca pensó en cómo el lado oscuro de una persona siempre tiene sed de la sangre de alguien. Y fueron precisamente esos deseos los que lo llevaron a esta arena. No les importaría ver cómo le arrancan las extremidades o le desfiguran el rostro. Finalmente, Luke se sintió como si estuviera de nuevo en casa. Luke no podía recordar la última vez que permitió que lo trataran como a un niño. Solo 2 veces al mes aparecían los imperiales en su pozo con raciones de comida. Pero el director del orfanato a menudo vendía la mitad de ellas para llenar su propio bolsillo, y el hambre era algo común para los huérfanos.
Pero incluso cuando tenía que pasar hambre, Luca no dejaba de entrenar. Leía libros de los que caía polvo. Luego pasó a levantar piezas de hierro como entrenamiento físico. Lucas, en respuesta a los reproches de sus compañeros, dijo que el hambre podía saciarse con la fuerza. Él entendía bien cómo funciona este mundo. Solo los fuertes lo consiguen todo, y los débiles se conforman con lo que les queda. Los niños seguían diciendo que él era tan mediocre como el resto de ellos, y que si hubiera tenido algún potencial innato, lo habrían internado en un orfanato para superdotados. Pero ¿a quién le importan las quejas del perdedor? A la edad de 12 años, Luca pasó con éxito la prueba de aptitud y fue incluido en la lista de posibles reclutas de la Guardia Imperial. Y a los 15 fue aceptado oficialmente en las filas de reclutas. Sus compañeros solo podían soñar con su vida. Durante el largo periodo que duró su pasantía logró olvidarse por completo de este lugar. Luca pensó que nunca volvería aquí. Mientras tanto, Gabriel entró a la arena y fue recibido con furia por las gradas. Miró a Luca con desdén y le preguntó si realmente lo estaban poniendo en contra de ese mocoso. Aleph probablemente había fumado algo fuerte antes, aunque eso no le importaba mientras le pagaran. Luca estudió cuidadosamente a su oponente. No solo tenía una variedad de basura de diferentes fabricantes, sino que no había equilibrio en la estructura. Su columna incluso estaba curvada por la sobrecarga, y la parte de la carne que constantemente contacta con el metal estaba claramente inflamada. Pero a pesar de todo esto, era inusualmente fuerte. Su cuerpo fue modificado con un solo propósito: ser más poderoso. Gabriel se acercó a Lucas y le habló insultantemente. Lucas respondió que después de la pelea de hoy definitivamente necesitaría un sirviente, porque lo dejaría lisiado. Un puño de hierro insultado exclamó que golpearía a Luca hasta que le suplicara servirle. El comentarista de la pelea anunció por el micrófono que una mini versión del mundo de Die and Die estaba comenzando. Los espectadores se preguntaban si el buen chico sería aplastado o serían testigos de su triunfo. El espectáculo asesino ha comenzado. Lucas se dio cuenta de que el cuerpo de su oponente estaba compuesto enteramente de construcciones de combate, mientras que sus prótesis estaban lejos de estar listas para el combate. Si falla incluso un golpe, morirá instantáneamente. Gabriel se lanzó hacia adelante, poderoso como un martillo de vapor. Si Luca hubiera tenido un equipo normal, le habría roto la cabeza a este monstruo hace mucho tiempo. Los oponentes se encontraron en un combate cuerpo a cuerpo, pero Luca comprendió que no podría esquivarlos por mucho tiempo en la arena compacta. Todos los ataques del enemigo fueron letales y el suyo casi no le hizo daño a Gabriel. El público apoyó plenamente el puño de hierro y gritó cosas desagradables a Luca. Luca entendió por qué Keenan lo había traído aquí. Desear algo que no tiene ahora no ayudará. Ninguna cantidad de súplicas hará que un arma caiga del cielo. Y no importa cuán insignificante sea su fuerza, Luca debe arreglárselas con lo que tiene. A Keenan le quitaron sus prótesis, pero le dejaron su ojo protésico. Entonces, originalmente quería que él venciera a Gabriel, no en fuerza. El estilo de lucha arcade se basa en utilizar lo dado al máximo su potencial. Los puños de Gabriel son como cañones destructivos, y los ligeros temblores a la altura de los hombros son la señal de activación, mientras que su visión es cilíndrica, y la longitud de sus brazos limita el alcance de destrucción. Todo esto alarga significativamente el tiempo de destrucción, en comparación con la misma arma de fuego, y la trayectoria es evidente. Luca recordó las palabras del instructor sobre que ya dominaba el estilo Arcus. Gracias a su propio talento, le pidió que demostrara su potencial. La multitud se fue poniendo nerviosa poco a poco y le preguntaba a Gabriel por qué no aplastaba a este tipo por toda la arena. Luca sintió que su concentración se agudizaba hasta el límite. Era tan buena que podía predecir completamente los ataques de su oponente. Recordó el movimiento de Keenan y se preguntó si podría hacerle lo mismo a Gabriel. Luke utilizó el poder de su oponente a su favor, redirigiéndolo. Gabriel se encontró en el aire. Ahora Luke entendió cómo lo veía Keenan entonces. Puño de Acero se puso rápidamente de pie y declaró que sus trucos no funcionarían en él. Ahora Lucas lo dudaba mucho. Incluso si le falta fuerza pura, lo compensa con algo más. El cuerpo de Gabriel perdió su soporte. Los espectadores no podían creer lo que veían, pues esperaban que Luke terminara. Pero él tenía la intención de seguir subiendo hasta que sus palabras se volvieran indistinguibles. Gabriel quedó tendido en la arena como un cadáver sin forma. Luca pensó que si se tratara de una batalla real en el campo con muchas variables, difícilmente podría concentrarse tan bien, pero solo porque era un entorno fijo y estable,
podía permitirse el lujo de concentrarse en predecir los movimientos del enemigo. Luke se vio obligado a admitir que Keenan era un gran maestro, y Keenan, al encontrarlo en el pasillo del Coliseo, lo elogió por su buen trabajo. Lucas le dijo al maestro que se dio cuenta de que aceptar la realidad no significaba derrota. Keenan le entregó las fichas de pago, y Luca preguntó si realmente iban a pagar por esta pelea. El instructor respondió que esas eran las facturas del hospital de Gabriel, y que debía darle el dinero, que a veces era bueno ser generoso, y Luca respondió que él nunca quiso ser un benefactor, solo un guerrero y un soldado. El maestro le señaló a Lucas que era bastante ingenuo en términos de construir relaciones interpersonales. La bondad en cuestión no es caridad, sino una inversión. Es mejor construir una imagen para el futuro para poder beneficiarse de ella, así como, por ejemplo, justificó hoy su inversión en la Torá. No debe olvidar que aprovechar el entorno también es un rasgo de un buen soldado. Luca estaba profundamente equivocado acerca de Keenan. Pensaba que el instructor le estaba enseñando porque estaba impresionado por su talento y sentía un espíritu afín en él, ya que ambos venían de abajo, pero este era un juicio superficial. Keenan iba a justificar su inversión en él, además de tal manera que no podrá negarse. En la clínica donde Gabriel se encontraba hospedado luego de la batalla, el médico le indicó que los parámetros de su cuerpo eran incompatibles con ese equipo cibernético. El gasto de fuerzas en tales cantidades podía causar parálisis y muchos otros problemas. Recomendó reemplazar el modelo corporal por el de Psionic Lindell, número 9. Gabriel respondió que el modelo más nuevo estaba fuera de sus posibilidades, que otros chicos estaban bien con un modelo más simple o que quería estafarlo por completo. El médico objetó y respondió que esa gente difícilmente instalaba tantas modificaciones incompatibles como Gabriel. Si hubiera prestado un poco de atención a la compatibilidad, los modelos antiguos le habrían venido bien. Iron Fist respondió que era pobre y que había estado usando todo lo que podía comprar. Tenía la intención de limitarse a solo nuevas extremidades que se ajustaran a su presupuesto. Pero el médico dijo que eso era imposible. Sus fondos solo alcanzarían para el bien, pero no para prótesis de combate. En ese momento, Luca entró en la habitación. Expresó su alegría por el hecho de que Gabriel estuviera tan enérgico como siempre. Puño de Hierro se enfureció y prometió matarlo. Lucas se inclinó hacia el luchador y le recordó que le había advertido antes de la batalla que dejaría lisiado a Gabriel. Lucas recordó las palabras de su mentor y pensó que instintivamente comenzó a burlarse del enfermo. Se puso en contacto con el médico, quien le mencionó un nuevo modelo. Luca le mostró los chips de pago y le preguntó si eso sería suficiente para pagarlo, y el médico respondió afirmativamente. Cuando Gabriel le preguntó qué estaba haciendo, Luca respondió que estaba pagando sus cuentas. Él simplemente tenía ganas. Gabriel le preguntó su nombre y él respondió que se llamaba Luca. El luchador conmovido le dijo que si necesitaba algo solo tenía que decirlo, y él le pagaría la deuda. En la sala de entrenamiento de Acritia, Luca e Ilei estaban entrenando. Eli perdió y le preguntó a su compañero si fue el instructor Keenan quien le enseñó el estilo de lucha arcade. Luca no lo negó, y Eli exclamó que normalmente era utilizado por todo tipo de bandidos. Pero Luca respondió que Keenan le había dejado preparadas muchas cosas. Eli se vio obligado a admitir que ya no podía competir con él en una pelea de puños. Y Luca respondió que era el único aprendiz que no evitaría pelear con él. Y él mismo pensó que la experiencia del Coliseo le mostró claramente que sus ideas sobre la lucha eran fundamentalmente erróneas. Eli notó que su amigo estaba muy feliz con la vida hoy, y le pidió a Luca que lo ayudara. Fueron al cuartel de entrenamiento de la Guardia Imperial y visitaron la habitación de invitados. Resultó que Eli había organizado un encuentro con Lily para Luca. Le explicó que sus familias estaban en buenos términos y no podía negarse. Lily miró a Luke a los ojos y le preguntó por qué la evitaba a pesar de que ya había enviado suficientes solicitudes para visitarlo. El joven respondió que era porque no estaba interesado y esperaba que Lily tomara esto como una negativa. Ellie le pidió a Luca que fuera gentil, pero Luca le dijo que se callara porque la situación lo estaba enojando. La muchacha le preguntó por qué no le gustaba tanto, y Luca le respondió que él no tenía tiempo para conocer mujeres. A diferencia de ellas, él no tenía a dónde regresar si de repente lo echaban. Lily exclamó que en ese caso acercarse a ella solo le traería beneficio, pero Luca respondió que no entendía nada. Si confía en su poder aristocrático, puede perderlo todo en cualquier momento por capricho de ella. Prefiere el poder que obtiene de su propio trabajo.
Es extraño escuchar esto de alguien que es bastante cercano a los aristócratas. Se comunica con Ilay porque es en quien puede confiar su espalda en la batalla. Es un amigo, el poder de la familia Karfik no tiene nada que ver con eso. Lily se dio cuenta de que Luca ni siquiera le estaba dando una oportunidad. Luke se levantó de su asiento y le dijo a la niña que esperaba que nunca volvieran a verse. Ellie lo alcanzó y le preguntó por qué trataba a Lily con tanta crueldad. Luca le explicó a su amigo que ella habría seguido aferrada a él si él hubiera sido suave con ella. Eilei le preguntó si realmente no le gustaba Lily. Al menos podría haber tenido un par de citas. Luca respondió que el problema era que no veía ninguna razón para su interés. Ella solo quería acercarse a un plebeyo debido a las últimas palabras de Claude. Y él pensaba que Lily estaba tramando algo. Ellie se sorprendió de que Luca tuviera miedo porque no entendía las razones. Debería tomárselo con más calma. Luca le dijo a su amigo que a él mismo le gusta esta chica, porque se nota en su mirada, sus suspiros y su creciente actividad. Arcase abre los ojos a muchas cosas. A él no le interesa esto, y si le gusta Lily, que deje de lado las preocupaciones innecesarias y actúe en su propio interés. Ilay se detuvo confundido y miró a Luca. Susurró que eso era imposible para él. Lucas meditó, manteniendo la calma a pesar de todo. Le preguntó a Keenan qué haría si estallara una pelea en la oficina del jefe del Coliseo, y el instructor prometió contárselo si ganaba. En ese momento había bandidos armados dentro y fuera de la oficina, y Luca todavía no podía descubrir cómo salir de allí ileso y sin armas. Le preguntó al instructor qué haría, y éste le respondió que lo primero que probablemente haría sería esconderse debajo de la mesa. Luke se opuso a Keenan y afirmó que Aleph y sus guardias estaban armados, y que si se escondían, podrían perder la oportunidad de atacar. Keenan sugirió que Luca habría visto esto como una oportunidad para eliminarlos, incluso si hubiera recibido algunas balas. Y Luca preguntó, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado allí o hubiera decidido huir? Keenan dijo con confianza que definitivamente intentaría tomar a Aleph como rehén y tomar su arma, considerando lo agresivamente que entrena Luca. Ya imaginaba cómo Luca trataría con cada uno de ellos. Pero debes saber que incluso si lo tomara como rehén, ambos simplemente serían fusilados. Allí abajo, los jefes cambian, en un abrir y cerrar de ojos. Él simplemente les brindaría una oportunidad conveniente para cambiar al líder. Por supuesto, tan pronto como dirigieran su atención a Luke, él se ocuparía de ellos y escaparía con él a través del pasaje secreto. Luke pensó con admiración que Keenan no solo había predicho sus acciones, sino que también había encontrado una manera de retirarse. El alcance de sus pensamientos era verdaderamente incomprensible. El instructor agregó que, traducido de un idioma que ya no se habla, Arcase significa mirada penetrante. Arcase utiliza todas las capacidades del cerebro para expandir la percepción. Lucas se preguntó, ¿entonces el problema no es que llevar el proceso de pensamiento hasta el límite produce efectos secundarios? El problema es que si se pone la legión, el Arcase no estará disponible para él. Y Keenan respondió que Luke es muy inteligente y pensó que necesitaría al menos un par de meses más para resolverlo. Luke sabía que una vez que se convirtiera en un guardia imperial, se le daría la legión. Nadie podría usarla todo el tiempo. Una armadura totalmente metálica creada con la mejor tecnología del imperio. Esta tecnología conecta una amplia gama de señales cerebrales a un procesador especial que proporciona la transmisión, mientras utiliza todos los recursos del cerebro, lo que significa que simplemente no quedan recursos en el cerebro para Arcas. Keenan le había ocultado esto deliberadamente, sabiendo de antemano su reacción, y si hubiera sabido que sería inútil en la Legión, no habría perdido el tiempo aprendiendo la técnica. Luca agradeció al instructor por las lecciones y dijo que eso era todo. El instructor le dijo a Luke, con tristeza en su voz, que podía regresar si cambiaba de opinión. Han pasado 3 meses. El jefe centurión Haley estaba un poco ocupado, por lo que no tuvo tiempo de reunirse con los pasantes. Lucas se paró frente al comandante y pensó que era por la rebelión, ya que Eli le informó que todo este tiempo estuvo entrenando por su cuenta, ya que no había ninguna misión para él. El centurión jefe asintió con la cabeza, admitiendo que efectivamente había pasado mucho tiempo desde que le habían encomendado una misión, aunque era lo suficientemente bueno para actuar. Le llegaron rumores de que a menudo practicaba con el instructor Quinon, y Luca finalmente entendió por qué Haley lo había llamado. Quizás los superiores ya saben todo sobre sus aventuras en el sector inferior y su participación en peleas ilegales. Haley quería escuchar la respuesta si quería aprender Arcase de Keenan.
Y Luca respondió que dejó al instructor. El centurión jefe dijo que el Arcas no es compatible con la Legión, por lo que no se practica en las filas de la Guardia Imperial, y aparentemente el propio Luke se dio cuenta de esto. Kanan elimina inmediatamente a los incapaces, y aquellos que son capaces se desilusionan al saber que tal entrenamiento es inútil, razón por la cual Kanan sigue siendo el único partidario del Arcas en la Guardia Imperial. Luke le preguntó directamente al comandante. Al parecer, Haley quería que continuara entrenando con él. Haley respondió que estaba más interesado en que Luca mantuviera una buena relación con Kanan, y que para ello debía continuar con su entrenamiento. Esa era una buena excusa y una orden. Luke decidió que el centurión jefe sospechaba de algo con Kanan. Pero ¿por qué tanta atención al soldado retirado? Luca prometió cumplir la orden y continuar entrenando al Arcas. Y Haley le recordó que lo estaba vigilando de cerca, porque era un pájaro de alto vuelo. Cuando Luke regresó, Kanan admitió que no lo esperaba tan pronto. Sin embargo, él mismo le dio esta oportunidad y ahora no hay nada de qué hablar. Luke pensó que no lo entrenaría, pero Kanan resultó ser bastante complaciente. Pronto estaban nuevamente en la sección inferior del departamento de juguetes. Luca recordaba que cuando era más joven se quedaba a menudo pendiente de esos mostradores. El dueño de la tienda sugirió que buscaran ellos mismos lo que querían, y Kanan dijo que se llevaría todos los juguetes y el dueño no ofreció entrega. Luca no podía entender por qué el maestro estaba comprando todos esos juguetes. Luego, se dirigieron al refugio del sector inferior. El instructor le dijo a Iron Fist que trajera la caja adentro y se tomara un descanso. Gabriel se quejó a Luca de que lo había llamado para realizar una tarea tan primitiva. ¿Parecía un chico de los recados? Luca le recordó cómo él mismo se había ofrecido a ayudar si era necesario, y el vendedor se había negado a entregar esos juguetes aquí, por lo que los había ayudado mucho. Gabriel explicó que se refería a una ayuda más significativa, y Luca respondió que no necesitaba ayuda en combate. Se dio cuenta de que el nuevo implante espinal del gigante había enderezado un poco su cuerpo, lo que significaba que el dinero no había sido desperdiciado. Gabriel le preguntó a Luca, ¿quién era el hombre que venía con él? Es tan turbio que ni siquiera Lev quiso involucrarse con él. Al menos hay que saber algo de él. Y Luca le aconsejó no involucrarse en ese asunto si quiere que su cráneo permanezca intacto. Pensó que tal vez Kanan había crecido en este orfanato. Luca no vio ningún otro motivo para la caridad. Los niños del refugio estaban encantados de recibir a Kanan con sus regalos. Le dieron las gracias a él, a Luca y a Gabriel. Luego comenzaron a pelear por los regalos, confirmando que el mundo nunca será justo, por lo que si quieres algo, necesitas hacerte más fuerte. Desafortunadamente, este mundo no es lo suficientemente rico para hacer felices a todos. Kanan llamó a Luke y le pidió que hablara. Caminaron hasta la valla del refugio, y el instructor dijo que a veces se deja caer al sector inferior. Probablemente al refugio no llega tanto, pero a juzgar por la cara redonda del director, se las arregla bien con el robo de suministros. Luca preguntó si había crecido en ese orfanato, pero Kanan dijo que hacía tiempo que había olvidado esos detalles del pasado y que solo a veces miraba los orfanatos si estaba cerca. Luke notó que en esta forma, Kanan parecía más un soldado retirado, un viejo guerrero, privado de su antigua gloria, con un sistema nervioso debilitado que ya no es capaz de soportar la sobrecarga causada por un daño cerebral masivo. En el futuro puede llegar a ser exactamente el mismo. Kanan decidió ir al grano de la conversación. Preguntó quién le dio a Luke la orden de regresar con él. ¿Fue el capitán Haley? Lucas quedó desconcertado por esta pregunta directa. Se ordenó no mirar a Kanan a los ojos, porque para él cada falso susurro era una pista. Luca le preguntó al instructor, ¿qué quería decir? El joven no podía comprender cómo había llegado a comprender que esa era la orden del centurión jefe. ¿Cuántas cosas había revelado ya? Si Kanan realmente estaba escondiendo algo peligroso, algo tan significativo, que el centurión jefe había enviado un espía a él, podía eliminarlo allí mismo y ahora. Kanan le pidió a Luca que se calmara si quería vivir, porque sería difícil para él contrarrestar su ataque sin matarlo. Lucas respondió que era un soldado del Imperio, y eso era todo lo que podía decirle. El instructor notó que Lucas sabía tan poco que ni siquiera entendía a quién debía unirse. Pero no lo culpa, porque es natural que un soldado siga órdenes de arriba. Realmente es el soldado ideal que el Imperio necesita. Cuando acudió a él por primera vez, ¿realmente pensó que lo hizo puramente por voluntad propia? Después de todo, cuando demostró una predicción precisa de la trayectoria sin ningún equipo, finalmente apareció una persona capaz de estudiar la arcada.
Luke estaba seguro de que vino a aprender de él por voluntad propia para hacerse más fuerte después de aquel incidente con los sirvientes de Kor. Pero esto fue simplemente un movimiento claramente planeado por los imperiales. Luke se obligó a no creer las palabras de Kanan. Se había encontrado con un enemigo formidable en esa misión, y necesitaba hacerse más fuerte, así que pasó por todos los instructores y eligió al más adecuado. Fue su decisión personal. Kanan suspiró profundamente y le dijo a Luke que cada persona en este mundo es esclavo de alguien, lo sepa o no. Por supuesto, para él está claro que ahora está huyendo de la verdad, porque todavía es joven. El instructor le dio la espalda y se alejó, diciéndole a Luke que podía informarle todo a Haley si quería. Luke no creyó las palabras de Kanan, pero como dijo, era el centurión jefe quien quería que continuara estudiando el arca. Los pensamientos volaban por la cabeza del joven como abejas en una colmena perturbada. No debía dudar del imperio. Solo necesitaban el éxito. No debería haber dudado. Pero ni siquiera su sed de éxito es voluntad propia. Los cadetes se entrenaron en una sala de entrenamiento de simulación. Luke se sentó en el banco confundido, pensando febrilmente. Nunca llegó a informarle al capitán jefe Haley sobre lo sucedido. Si lo hubiera hecho, lo habrían torturado con pruebas psicológicas por una posible infección de una ideología peligrosa, y dado lo confundido que estaba, sus puntuaciones habrían sido más bajas que antes. Y el imperio no perdona a quienes no comparten sus intereses. En el peor de los casos, serán degradados del ejército a la clase trabajadora. Kanan debe haber sabido que era demasiado reacio a denunciar, porque si quería hacerlo, tendría que estar preparado para pruebas psicológicas posteriores. Para ello necesitaba reunirse con Illy. Luca lo encontró en el pasillo y, arrojándole un recipiente con una bebida a las manos, dijo que Illy estaba progresando muy rápido y le respondió a su amigo que innumerables derrotas lo habían hecho más fuerte. ¿Realmente vino a animar a su amigo? Pero Luca admitió que tenía un favor que pedirle. Una vez dijo que los aristócratas pueden pagar por sus puestos, e Illy respondió que era un secreto bien conocido, aunque incluso después del entrenamiento, los incompetentes no serían capaces de hacer frente a nada. Luca preguntó cómo había pasado la prueba psicológica en la selección. Si tiene una forma secreta, pide contarla. E Illy le advierte a su amigo que esa petición es muy peligrosa. No quería saber por qué Luca lo necesitaba, pero realmente había una manera. Necesita crear un muñeco ideal para quienes le rodean, mientras oculta su verdadera personalidad en lo más profundo, y esto le ayudará a pasar la prueba psicológica. Hay casos de pérdida de memoria como resultado de un evento traumático, por lo que solo necesita hacerlo de manera consciente. El cerebro humano vive en condiciones de shocks constantes. Si continuaba comportándose como un soldado leal, de alguna manera dejaría una huella en su personalidad. 2 meses antes de la selección, ofreció oraciones de alabanza al emperador todos los días, tan pronto como se despertó, y copió el comportamiento de su padre. El único problema es que su verdadero yo puede sufrir si utiliza esta técnica durante mucho tiempo. Incluso puede perderse a sí mismo. Luca pensó que si el método fuera realmente tan simple, entonces ni siquiera necesitaría fingir. Continuaría comportándose como antes, como alguien que siempre obtenía la puntuación más alta. Incluso en un test psicológico, se convertiría en quien era antes de conocer a Kanan y Eli. Eli miró atentamente a su amigo y le advirtió que tuviera cuidado. Todo lo que tiene que ver con pruebas psicológicas, esto es extremadamente peligroso. Luke nunca pensó que llegaría el día en que escucharía algo así de Eli. Luke fue llamado por Kanan para ir al sector inferior. Le informó que hoy tenían una práctica bastante sencilla. Tomaron el ascensor hasta el edificio que los bandidos habían construido para sí mismos, y Luca pensó, mirando al instructor, que incluso después de ese día le estaba enseñando como si nada hubiera pasado, como si esa conversación en el orfanato nunca hubiera sucedido. Esto hizo que Luke se sintiera un poco incómodo y Kanan le advirtió que tenía 20 segundos para hacer todo. Kanan señaló la puerta de la habitación y ordenó a Luke que matara a todos los bandidos que estaban dentro. Luke abrió la puerta y entró en la habitación. Justo frente a él estaba sentado un enorme guardia de seguridad. Se levantó de su asiento y le preguntó al joven qué necesitaba allí, ya que no parecía un visitante. Luca notó que este idiota inmediatamente se le acercó con una pistola en el bolsillo. Además de él, en la sala había otros 3 matones armados, jugando a las cartas, y otro más, su líder. También había una sensación de la presencia de alguien en el baño. El guardia sacó un arma y apuntó a Luca. Sin embargo, rápidamente se elevó por los aires.
Los bandidos que estaban en la mesa de juego levantaron la vista sorprendidos. Luca pensó con calma que se había estado preocupando demasiado últimamente y que era hora de desahogarse. La pistola del guardia discapacitado giró en el aire. Los bandidos que estaban en la mesa lo miraron como hechizados. Luke tomó el control y disparó 3 tiros en rápida sucesión. Luego remató al confundido guardia. El líder logró dispararle a Luca, pero falló. El cadete ni siquiera podía creer que personas tan inexpertas se atrevieran a cometer un asesinato. Cuando el líder terminó, otro bandido saltó del baño, poniéndose los pantalones sobre la marcha. No podía entender qué estaba pasando allí ni cuál era el motivo del ruido. Luke le apuntó con un arma y le aconsejó que fingiera estar muerto. El matón inmediatamente cayó al suelo y se quedó en silencio, pero Luca tuvo la sensación de que había alguien en el baño. Entró y vio a una niña. Sus ojos asustados lo miraron con esperanza. Keenan miró su reloj y dijo que Luke lo había hecho en 20 segundos. Luca sostuvo a la niña exhausta en sus brazos, y el instructor le dijo que había hecho un buen trabajo. Luca dijo que le gustaría acabar con esos bastardos, pero Keenan le aconsejó que no se dejara llevar, porque eran invitados aquí y cualquier interferencia innecesaria podría alterar el orden local. En cualquier caso, este mundo está lleno de personas que carecen de la fuerza para protegerse. Él sabe mejor que nadie lo que les suele pasar. Luca comprendió que esta muchacha había sufrido tal destino porque no era capaz de luchar, mientras él luchaba desesperadamente por fuerza para no estar nunca en su lugar. La habría contado entre la chusma de escoria que no apreciaba las oportunidades que brindaba el imperio, pero él solo sentía disgusto por este deshonesto sistema de organización social. Keenan continuó guiando a Luke hacia el sector inferior, empujándolo a la batalla sin ninguna información previa. No lo hizo para enseñarle a ganar. La lección fue saber cómo manejar la situación en la que se encontraba y evaluar las capacidades del oponente. Pero necesitaba ir más allá, analizar el entorno y elaborar el plan de acción más eficaz. Luca y Keenan entraron en un pequeño taller, donde se encontraron con la misma chica que Luca había salvado. Su nombre era Hilda, y Keenan le pidió que les preparara una taza de café a cada uno. Luca le preguntó al instructor cuál era la necesidad de ir al taller de Hilda, y este a su vez le preguntó al joven si no estaba orgulloso de ver cuánto se esforzaba. Luca rescató a la niña de las garras de los bandidos, y después de escuchar su historia, se enteró de que había sido secuestrada y sometida a todos los horrores imaginables e inconcebibles durante 6 meses. Pero afortunadamente, su mente resistió y pudo regresar a la vida cotidiana. El motivo del secuestro fue que un amigo se escondió cerca de su casa de una pandilla a la que le debía dinero. Keenan le informó a Luca que Hilda provenía de un orfanato y que tenía mucho talento para la ingeniería mecánica, por lo que decidió patrocinar su educación de forma anónima. En ese momento, Gabriel entró al taller. Después de rescatar a Hilda, Keenan le presentó a Iron Fist y acordaron una asociación mutuamente beneficiosa, con ella convirtiéndose en su mecánica y él en su guardaespaldas. Hilda le aconsejó a Gabriel no beber alcohol con su sistema nervioso frágil, y Luca estuvo de acuerdo con la opinión de la niña. Gabriel le dijo que, después de todo, era él quien se inclinaba sobre la ciudad, alborotando todos los nidos de avispas. Los jefes de los Bantas ya se habían vuelto contra él. Planeaban hacer algo, y si querían, ni siquiera garantizaría la seguridad de Hilda. Keenan le pidió que no se preocupara por eso porque no llegarían pronto. Ante la pregunta silenciosa de Hilda, el instructor dijo que estarían fuera, quizás por un par de meses. Luca pensó que pronto no podrían bajar al sector inferior en absoluto, ni siquiera podría venir aquí por su propia voluntad, porque los guardias no permitían que los aprendices salieran solos de la base. Esta pudo haber sido la última vez que Luke vio a Gabriel y Hilda. Se alegró de que incluso después de aquellos terribles acontecimientos, la niña pudiera aceptar la realidad e incluso empezar a trabajar. Y Gabriel continuó su arriesgado trabajo en su campo. Luca se prohibió sentir lástima por esa gente, porque no poder volver aquí era quizás el mejor resultado en su situación actual. Después de regresar a la ciudad, Lucas fue a la oficina del centurión principal. Haley dijo que Keenan sigue siendo voluntarioso y que se convirtió en pasante a una edad bastante avanzada. Por lo general, a alguien como él ni siquiera se le daría la oportunidad. Pero a veces incluso el imperio tiene que aceptar todo tipo de chusma. El capitán admitió que ni siquiera él comprendía del todo qué clase de persona era este Keenan. Cuando Haley estaba empezando, ya era una figura clave en la Guardia Imperial. El comandante asumió que Keenan se especializaba en operaciones encubiertas y secretas.
Haley expresó su satisfacción por el hecho de que Keenan había desarrollado confianza en Luca. Ya le había enviado pasantes antes, pero no se quedaron mucho tiempo. Haley reconoció que Luca era excepcional, pero al mismo tiempo muy vulnerable a las influencias negativas, y le haría una prueba psicológica. El capitán dijo con franqueza que solo había dos resultados para los aprendices asignados a esta misión. Algunos eran eliminados por razones de secreto, mientras que otros eran transferidos directamente a las filas de la Guardia Imperial como recompensa. Expresó su esperanza de que Luca tomara el segundo camino, y el joven aseguró al comandante que seguiría las órdenes que le dieran. Luca también expresó su esperanza de que si la operación tenía éxito, el capitán diría algo bueno por él. Haley prometió hacer esto si mostraba buenos resultados, y si todo salía bien, incluso lo adoptaría. Esta noticia tocó a Lucas en lo más profundo del corazón. El centurión jefe iba a hacerlo miembro de su familia. El nombre del centurión jefe es Haley Castoria, y la familia Castoria es una de las más privilegiadas del imperio. Han comenzado las pruebas psicológicas ordenadas por el centurión jefe. El robot notó la alegría en el rostro de Luca y le preguntó la razón. Sin embargo, Luca afirmó que no era asunto suyo y que tenía que empezar su prueba. Haley entrenó furiosamente, perfeccionando sus golpes. Prestó gran atención al combate cuerpo a cuerpo. Después de un entrenamiento agotador, tomó un poco de gel para lubricar su mano. Luca notó que parecía haber entrenado hasta que sus articulaciones estaban completamente desgastadas. ¿Era este el Eli que conocía? Eli le preguntó a su amigo si había pasado la prueba psicológica, y Luca le respondió que la había pasado gracias a él, pero que no entendía qué le estaba pasando. ¿Quizás Eli necesitaba ayuda? El amigo respondió que aún no estaba listo para contarle todo, pero que definitivamente recurriría a él pronto en busca de ayuda. Luke respondió que si se sentía en peligro durante la pelea, definitivamente lo ayudaría, incluso si tuviera que arriesgar su propia vida. Ellie recordó que pronto le contaría todo a Luke. Luca, por supuesto, quería saber qué tipo de ayuda estaba pidiendo su amigo, pero no intentó averiguarlo. Ahora que había pasado con éxito las pruebas psicológicas y se había ganado la confianza del centurión jefe, su objetivo había cambiado, y tenía la intención de convertirse en el hijo de la familia Castoria. El capitán Haley anunció a los cadetes que a partir de ahora operarán bajo el mando de una unidad militar especial. Su propósito es reprimir a los rebeldes que se levantaron contra el imperio. Las fuerzas rebeldes están formadas por tres familias, lideradas por la familia Romanes. Luca recordó inmediatamente a Lily Romanes y entendió lo que Ellie quería preguntarle. Los cadetes fueron inmediatamente subidos al transporte. A Luke se le confió la dirección del 21º pelotón del Ejército de Represión. Sus subordinados saludaron al comandante del pelotón. El mando asignó al aprendiz al puesto de jefe de pelotón, y Lucas se dio cuenta de que realmente pretendían utilizar el levantamiento como una herramienta de entrenamiento. El pelotón estaba dividido en dos escuadrones, con un total de 27 hombres. En este escuadrón, su asistente era el comandante adjunto del pelotón, Sargento Kodrak, y, dada la inexperiencia de Luca, el ejército de supresión estaba compuesto en su mayoría por veteranos experimentados. Cada uno de ellos sabe que es una herramienta para el entrenamiento del aprendiz, lo que significa que es poco probable que estén contentos con las órdenes de un superior en cuyas habilidades no confían. Pero a pesar de esto, tendrá que actuar como líder y darles órdenes. Luca tenía dos opciones. La primera era dejar todo en manos del sargento Kodrak. Incluso si daba una orden incomprensible, el sargento resolvería todo. Esta era la opción más obvia en esta situación. La segunda forma es declarar que él es el jefe aquí. Luke decidió exigir obediencia incondicional a sus órdenes y castigar cualquier desobediencia sin piedad, cortando de raíz la resistencia con fuerza bruta. El sargento intentó romper la cadena de mando y se acercó a Luca. Fue inmediatamente arrojado al suelo de manera brutal. Luca explicó que no se atrevía a tocar a un oficial superior sin permiso. ¿Realmente el sargento Kodrak pensaba que era un idiota por su edad? Luca informó a sus subordinados que él era del sector inferior, como todos ellos, un huérfano de un orfanato con un índice de 2 dígitos, muy joven, pero había una gran diferencia entre sus estatus sociales, porque es inconmensurablemente superior a todos ellos. Muy pronto se convencerán y comprenderán que él es el mejor comandante de pelotón que han conocido. El sargento admitió su error delante de todos y aseguró al comandante que de ahora en adelante sería más educado. Luca notó por sí mismo que el sargento se estaba adaptando rápidamente.
Comprendió inmediatamente que su comandante no buscaba caminos fáciles. El ejército llegó al puesto avanzado cerca del fuerte enemigo. Ilay sabía que Luca había perdido los estribos y había golpeado a uno de los miembros del escuadrón. Luca respondió que simplemente notó cómo su asistente lo trataría como a un niño, y que los subordinados no apreciarían a un comandante si era amable. Haley se enfrentó a los pasantes y dijo que se saltearía las formalidades e iría al grano. El capitán informó que los rebeldes se habían instalado en los santuarios de la civilización y que la fortaleza mágica ahora estaba bajo su completo control. El área está limitada por una barrera. Tiene forma de cúpula y es extremadamente densa, por lo que sirve como una especie de protección. También se han avistado torretas mágicas, listas para derribar cualquier objetivo aéreo. Hay 5 de estas torretas. La 11ª Brigada Blindada tiene la tarea de destruirlas. El resto del ejército debe atacar al enemigo desde diferentes lados. Las brigadas blindadas están completamente revestidas con armadura totalmente mecánica, y el Imperio ha desplegado muchas fuerzas para reprimir la rebelión. Haley dijo que la operación comenzaría a las 14 horas y 10 minutos, o en 1 hora y media. Luca e Ilay fueron a un lugar apartado para hablar. Luca se anticipó a la petición de su amiga sobre Ramanes y afirmó que tal vez eran cercanos a ella, pero ahora no podían hacer nada. Si defendiera a quienes estaban acusados de traición, ni siquiera su familia lo salvaría. Eli no se hacía ilusiones al respecto, pero si hubiera tenido la oportunidad, habría querido salvar al menos a Lily. Luca le preguntó si la amaba tanto como para estar dispuesto a arriesgar su vida, y Eli le respondió que ella fue su primer amor, aunque ahora ya no experimenta esos sentimientos. Luca le pidió a su amigo que se recompusiese. Ya había dejado pasar sus payasadas antes. Esto ya estaba yendo más allá de todos los límites. Intentar salvar a Lily era increíblemente peligroso y sería ejecutado en el acto si lo atrapaban haciendo esto. Le advirtió a Ellie contra la estupidez. La técnica Arcase le permitió a Luke reconocer inmediatamente la mentira, pero Ilay aún planea salvar a Lily. No sabía si Ellie lo aceptaría o no, pero por su bien, Lily Ramones tenía que morir. Luca esperaba que esto sucediera en medio de todo el caos y que esta chica no se cruzara con Ilay con vida. Lo quería desesperadamente,